Gloria a Cristo Jesús. Mis amados, en esta noche y con el favor de Dios, queremos iniciar una serie de estudios bíblicos acerca de la idolatría. ¿Por qué nosotros o el Señor puso en nuestros corazones que hablásemos de este tema? Porque si hay un tiempo en el cual hemos sustituido, hemos vuelto una vez más a la idolatría en todas sus formas, es en este tiempo. Tenemos muchos sustitutos, por lo cual vamos a ver por la palabra de Dios esta noche que Dios se aira, Dios se pone celoso. ¿Por qué están pasando todas las cosas que están sucediendo hoy en día en diferentes países? Guerras, rumores de guerra, hay mucha tensión, mucha inseguridad, hay muchos nervios, ansiedad, mucha falta de certidumbre, hay un desbalance a nivel mundial. ¿Por qué? Hay un Dios que es celoso, el cual reacciona ante los sustitutos, los ídolos que ponemos en el lugar que a Él solamente le corresponde. Nosotros queremos, mis amados hermanos, que este estudio bíblico también te prepare a ti para saber cómo responder cuando alguien te pregunta acerca de estas cosas. Tú y yo sabemos que creo que todos o la mayoría de nosotros venimos de una manera u otra de la Iglesia Católica. Traemos ese trasfondo de esa religión, sus enseñanzas, y particularmente yo siempre digo que una de las cosas más difíciles de romper es una mala enseñanza, es una mala doctrina, es la religiosidad que se queda impregnada en nuestros corazones, en nuestras conciencias, y a veces se hace más difícil de quebrantar, de romper, más difícil que una adicción a algún estupefaciente, alguna droga. La religiosidad o la falsa enseñanza. Y en lo que tiene que ver con la idolatría, tú y yo, en este ambiente, en este medio que nos desenvolvemos, tenemos que estar interactuando constantemente con amigos que están sumergidos en la idolatría, sumergidos en el oscurantismo y ni siquiera se dan cuenta. Y por eso tú y yo tenemos que estar preparados para poder ser luz en medio de las tinieblas, pero según la palabra de Dios. Algo que quiero decir antes también de comenzar es que las escrituras, la versión de la Biblia que estaremos usando durante toda esta serie es la versión Dios habla hoy. Es una de las versiones más usadas por la Iglesia Católica. ¿Por qué hemos intencionalmente decidido usar la versión Dios habla hoy? Para que si algún amigo católico o alguien que te pregunte, tú le expliques estas cosas que vamos a estar explicando durante algunos viernes, sepa que estamos sacando estos versículos de la misma Biblia que ellos leen. Porque en los libros que son iguales, como aprendimos en la serie pasada acerca de cómo llegó la Biblia a nosotros, los libros que son iguales, la Biblia que usamos nosotros los cristianos protestantes, como nos llaman ellos, y los católicos, dice exactamente lo mismo. Yo mismo, por ejemplo, muchas veces cuando voy a preparar algún mensaje o quiero tener entender mejor o ampliar más detalles acerca de un texto en particular, muchas veces uso una versión católica porque tienen versiones muy buenas, muy fieles, y yo las uso. Yo creo que también otros predicadores también lo hacen. Así que intencionalmente en toda esta serie vamos a estar usando la Biblia que usan los católicos para dar citas bíblicas que ellos pueden encontrar
pueden ver y que no podrán decir, bueno, eso es lo que dice su Biblia. Bueno, aquí no habrá espacio para decir eso porque vamos a estar usando la Biblia, una de las Biblias más usadas que usan los católicos, que se llama Dios habla hoy. ¿Por qué los seres humanos sienten la necesidad o inclinación natural de adorar? ¿Te has preguntado eso? Porque es que los hombres, cuando digo hombres me refiero también a mujeres, un término genérico, sentimos, creamos o no, conozcamos o no, sentimos una inclinación y a veces hasta una necesidad natural, sin que nadie nos diga, de adorar. ¿Qué impulsa? ¿Qué es lo que mueve a una persona a la que nadie nunca le ha hablado de la existencia de un ser supremo o de un Dios? Lo mueve a adorarlo, lo mueve a buscar, a tener contacto con ese ser supremo. ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo impulsa? La idea de que de un ser supremo no fue impuesta por las religiones, como dicen algunos científicos. No fue impuesta por grupos que se organizaron, grupos religiosos que se organizaron para controlar la sociedad mientras iba creciendo y se iba haciendo más compleja. ¿Por qué no fue la religión la que impuso el adorar o un Dios que vela, un Dios que castiga, un Dios que vigila, un Dios que premia? ¿Por qué no fueron las religiones? Porque los hombres, mucho antes de que la sociedad se volvieran complejas, grandes, los grupos comenzaron a crecer mucho antes de la escritura, mucho antes de la imprenta, mucho antes, en tiempos remotos, ya los seres humanos manifestaban esa inclinación natural, esa necesidad de estar en contacto con algo, con un ser supremo, con algo que estaba en el aire. ¿Por qué? Hay hallazgos, hay investigaciones, cosas que se han encontrado, demostraciones, muestras muy claras de que las civilizaciones más antiguas ya estaban adorando alguna forma de Dios. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Miren, mis hermanos, lo que sucede es que el adorar, el tener contacto con algo que no conocemos, algo que no conocemos pero sí percibimos, está en nuestra naturaleza, en nuestro diseño inteligente. De otra forma, ¿de dónde sale eso? Fuimos creados por Dios para adorarlo a Él. En nuestra construcción, en nuestro diseño, Dios puso necesidad de comer, de tomar agua, de dormir, de abrazar, de trabajar. De igual manera, hay un momento en el cual tú y yo lo que queremos es estar en contacto con eso o con ese ser supremo que no conocemos. Es una necesidad que nos va a llenar un vaso de agua, un plato de comida, un viaje, dinero, esposo o esposa, hijos, hijas. Es una necesidad que está ahí, que solamente puede ser llenada cuando esa creación, tú y yo, entramos en contacto con su creador, y ahí se produce entonces la adoración. Es por eso. Así como sientes sueño, Dios puso que nos diera sueño, así también hay un momento que sientes estar en contacto con ese ser supremo, y eso no puede ser sustituido por nada más, así como el sueño no puede ser sustituido por un vaso de agua o por cualquier otra cosa. Es dormir lo que necesitas en ese momento. Hay quienes se resisten a esta realidad
Y mientras más avanzamos en ciencia, en tecnología, como en el tiempo que estamos viviendo hoy en día, tristemente la ciencia no aleja de Dios. La verdadera ciencia acerca a Dios. Pero cuando hay rebeldía en el corazón del hombre, la ciencia se usa para, de una manera tonta, de una manera a veces hasta sin sentido, querer negar la existencia de un Dios que merece ser adorado, para el cual y por el cual existimos. Aún las tribus, hermanos, más escondidas, tribus que nunca han sido alcanzadas o han tenido contacto con cristianos o musulmanes o budistas o de cualquiera de las otras religiones, aún esas tribus, esas personas, adoran algún tipo de deidad, de ser supremo. Adoran a algo. También, mis amados hermanos, todas las culturas en todos los tiempos han tenido alguna forma de Dios. Y eso lo vemos en la historia secular y en la historia bíblica. Eso lo vemos en diferentes culturas, como la egipcia, la griega, ¿verdad? La babilónica. Todas las sociedades, todas las naciones tienen alguna forma, algún tipo de deidad a quien o a quienes adoran. Uno adoran animales como el elefante, hasta el águila, el ratón, los monos, las vacas. Otros adoran el sol, la luna o el firmamento. Algunos adoraban hasta los ríos, los mares también. Todas estas son manifestaciones de algo interno que Dios puso en el corazón del hombre, que solamente puede ser llenado cuando ese ser, esa persona, entra en contacto con su creador, para quien fue creado para adorar. Si usted no adora al Dios verdadero, como nosotros fuimos creados para adorar, si usted no adora al Dios verdadero, va a adorar a dioses falsos, a cosas y también a personas. Con algo quiere usted llenar ese espacio, ese vacío, esa necesidad de entrar en contacto con eso supremo. No hay término medio aquí. O adora al Dios verdadero, o adora a todo lo demás que la Biblia le llama dioses falsos. Como establecimos, mis amados hermanos, que fuimos creados para adorar, eso está en nuestro ADN, eso está en nuestra naturaleza. El hombre adora aunque no conozca a Dios. Aunque nadie nunca le ha hablado de un Dios, adora algo. Le dedica tiempo, esfuerzo, consagración a algo. Ese trasfondo lo arrastramos tú y yo. Ese diseño lo arrastramos tú y yo, lo llevamos tú y yo. De ahí que si no estamos adorando a Dios, estaremos adorando a otras cosas o a personas, a otros dioses falsos. Esta realidad era tan fuerte en los tiempos, por ejemplo, de Josué, que él ya en su último discurso, su último consejo antes de morir, antes de partir y después que Dios ya le entregó la tierra prometida al pueblo de Israel, que ellos estaban instalados allí, volvieron otra vez a adoptar entonces los dioses que ellos encontraron allí. Y Josué termina su último discurso, su último consejo, recordándole al pueblo de Israel este peligro inminente que es la idolatría cuando no estamos adorando al Dios verdadero. Y en el capítulo 24, versículos 1
y 2 de Josué, allí Josué le hace esta advertencia, le refresca la memoria al pueblo de Israel para que sepan del peligro y cuál es el trasfondo y la naturaleza de la idolatría. Dice allí, Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel. Llamó a los ancianos, jefes, jueces y oficiales, y en presencia del Señor, dijo a todo el pueblo: esto dice el Señor y Dios de Israel. Antiguamente, Terah y sus hijos, Abraham y Nahor, antepasados de ustedes, vivían a orillas del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Para algunos hermanos que yo sé que están acostumbrados a leer la Reina Valera 1960, recuerden que estamos leyendo aquí y vamos a leer en toda esta serie intencionalmente la versión Dios habla hoy, que es la versión católica. Porque gran parte de la razón por la cual el Señor puso en mi corazón hablar de estas cosas es por nuestros amigos católicos, para que abran sus ojos a través de la palabra misma que usted tiene en sus manos. Y allí en la Reina Valera 1960, en el versículo 2, dice, dijo a todo el pueblo, esto dice el Señor y Dios de Israel. Y cuando habla de Terah, se refiere a Taré. Terah o Taré, ¿verdad? Que era el abuelo de Abraham. Y sus hijos, dice, y sus hijos, Abraham, perdón, el padre de Abraham, y sus hijos, dice, Abraham y Nahor. Ese Nahor es el mismo Nacor que habla la Reina Valera 1960. ¿Por qué Josué le comienza diciendo a los israelitas acerca de Taré, Abraham y Nacor o Nahor? Porque ustedes recordarán, y si no lo recuerdan, ahí les va, entonces, si no lo sabían, ahí les va la información, que fue a Abraham que Dios escogió para darle la promesa de que de él iba a nacer un pueblo grande, una nación grande, y que esa nación la iba a bendecir, y que a través de esa nación también todas las demás naciones de la tierra iban a ser benditas. Y ese pueblo, esa nación vino a ser Israel. Pero fue a Abraham el primero que Dios le dio esta promesa. Abraham fue el que escogió. Josué entonces le está recordando varias generaciones después al pueblo de Israel ya formado. Miren, su origen, su padre Abraham, recuerden de dónde Dios lo sacó. Él vivía en tierra de idólatras. Él adoraba a otros dioses. Ese es su origen. De ahí venimos todos. De la idolatría, adorando a otros dioses. Abraham vivía en tierra idólatra. Su padre era idólatra, sus hermanos, y él también era idólatra. Y de allí Dios lo sacó, y Josué le está diciendo esa advertencia. Tengan cuidado, porque ese es su origen. De ahí lo sacó Dios. Y por eso es que ustedes constantemente, por cada pueblo que pasaba el pueblo de Israel, se le pegaba fácilmente los dioses de esos otros pueblos. Es como Josué diciéndole, miren, de esas cadenas, de ese hoyo de la idolatría, Dios lo sacó. Tengan cuidado, porque no es la primera vez que Josué tenía que recordarle a este pueblo que Dios estaba airado, incómodo, porque el pueblo de Israel una y otra vez caían
en la adoración a otros dioses falsos. Se juntaban con algún pueblo y ese pueblo tenía un dios, 5, 6. Ahí estaba al ratito el pueblo de Israel adorando los dioses de esas naciones. Y ya aquí Josué se está despidiendo y le hace esta advertencia, este potencial que está en ti y en mí, de que si no estamos adorando al Dios verdadero, vamos a estar adorando a otros dioses, a otras cosas o aún inclusive a personas. No hay término medio, porque para eso fuimos nosotros creados. Yo en estos días estaba mirando unos videos de animales salvajes y hablando de aquello del diseño, cómo fue diseñado o para lo que fue diseñado o creado un animal, lo que es ese animal. Me impresionaba porque había un lobo, por ejemplo, y también una pantera o un tigre que fue criado en una familia, fue criado por humanos. Desde pequeñito hasta que fue adulto fue criado por humanos. Comía con los humanos, comía a la manera de los humanos le daban los alimentos, pero llegó un momento que ellos tenían que soltar a esos animales salvajes para que vivieran en su hábitat natural, en su ambiente natural. Y una de las cosas que ellos se preguntaban, estos científicos, al soltar, sobre todo por ejemplo al tigre, decían, ¿sobrevivirá? Él no sabe cazar, nunca ha cazado, todo siempre se lo hemos dado. ¿Cómo va a identificar que es una presa, alimento? O cómo va a identificar quiénes son sus enemigos si no se ha criado en ese ambiente? Mis hermanos, pero desde que soltaron a este tigre, desde la primera vez que vio un conejito, un cabrito por ahí, inmediatamente le fue corriendo detrás del cabrito para atraparlo. Y yo me preguntaba, wow, ¿quién enseñó a ese tigre a cazar? No tuvo una madre tigre, una tigresa que lo crió, fue criado por humanos. No tuvo un entrenamiento, no vio a otros tigres tampoco cazar. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué ese tigre instintivamente vio otro animalito e inmediatamente le salió corriendo detrás de ese otro animalito para comérselo? ¿Por qué? Porque en su diseño, en su ADN, en su identidad, está aquello de cazar. Es un depredador natural. No hay que enseñárselo. No tiene que tener una madre que le diga o que él pueda ver. Nadie tiene que decirle, ahí va, ve, es un cabrito, es comida, cómetelo. No, está en él. Igual tú y yo, mi amado hermano. Igual tú, ateo que me ve. Igual tú, filósofo, que estás endureciendo tu corazón al Señor, buscando explicaciones y teorías interminables. Esa necesidad que tú sientes en tu corazón de búsqueda, que no lo llena el dinero ni la esposa. Quizá tiene una esposa excelente, tiene la familia perfecta, tienes una carrera extraordinaria. Parece que todo lo has alcanzado, pero hay un vacío en tu corazón. Oh, ese vacío, esa alma que está dentro de ti, así como eso que estaba dentro de ese tigre, había algo que instintivamente buscaba a su presa. Tu alma instintivamente, por creación, por diseño inteligente, busca conectarse con la fuente de vida, la fuente que la hizo ser, y ese es su Dios, su creador. Cuando tú entres en contacto con quien te hizo, con quien te creó, allí se produce la verdadera adoración. Allí esa parte de tu alma se siente plena, se siente llena, se siente satisfecha. Y hasta que no lo hace, ese vacío va a estar en tu corazón. Mi alma alaba al Rey de Reyes,
y Señor de señores. Habíamos establecido, mis amados hermanos, que fuimos creados para adorar, pero para adorar al Dios verdadero. Y si no lo hacemos, estaremos adorando a otros dioses, personas o cosas. No hay término medio. Ante esta realidad, Dios, llamando la atención, lo diseñó para que le adorara, pero el hombre constantemente buscando otros dioses sustitutos, volteando su mirada de su Dios, de su creador, de su origen, de la fuente de donde vino. El hombre comienza cada vez más, mientras los pueblos van creciendo, se van poniendo más complejo, más difícil la cosa de manejar, de convivir en grupo. Comienzan los hombres entonces a abundar más y más y más y más en dioses falsos, en la idolatría, y con ello venían otro tipo de desenfreno. Tanto fue así que Dios tuvo que dar mandamientos para que el hombre tuviera conciencia primero de lo que Dios le llamaba pecado. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo Dios le llama? ¿Y qué tanto Dios aborrece? Por eso Dios dio los mandamientos. No para que nadie se salve, no para que nadie quiera cumplirlos, porque nadie lo va a cumplir. Los mandamientos son perfectos, la ley es perfecta, decía el apóstol Pablo, y nosotros somos vendidos al pecado, somos imperfectos. Nunca podemos cumplir los mandamientos, y además no fue para eso que Dios lo dio. Dios lo dio para traer conocimiento, conciencia de lo mal que estábamos y a qué Dios le llamaba pecado y qué nombre le daba a cada cosa. Por ejemplo, Dios quería que el hombre supiera, porque comenzó a hacer eso, que si yo agarraba algo que no es mío, que era de mi hermano, de mi hermana, de un vecino, Dios le llamaba a eso hurto, robar. Y Dios le dijo, eso se llama hurto, se llama robar y a mí no me gusta. No hagas eso. Bueno, dentro de los mandamientos entonces, Dios incluyó allí aquel mandamiento del cual nos ocupa esta noche. Y es la prohibición total y radical de los ídolos. Y fíjense en qué número, en qué posición está este mandamiento según Éxodo en el capítulo 20, y leeremos allí los versículos 2 al 6. Dice la palabra de Dios en la versión Dios habla hoy, la versión católica: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto. Porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, en nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Alabado sea el poderoso nombre de Jesucristo. Dios, al ver cómo el hombre continuaba y continuaba alejándose más y más de él, buscando, adorando a otros dioses, y ahora en esta oportunidad comenzaron a hacerse sus propios dioses, Dios dice: tengo que enviar mandamiento, tengo que enviar algo por escrito que le sea como prueba y señal de que eso no lo soporto, no me agrada
eso que están haciendo. ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que Dios le dijo en este mandamiento? En primer lugar, fíjese que es el primer mandamiento de la lista de los 10 mandamientos. No por coincidencia, no porque se ve más bonito. Para Dios era importante en ese momento decir, lo primero que dijo fue prohibir el hacer ídolos. Y no solamente el hacer ídolos, dice, no tengas otros dioses delante de mí. No tengas, ni en tu casa, ni en la iglesia, ni en las calles, ni en el cementerio, en ninguna parte. Se dice, no tengas. Esto está en la versión Dios habla hoy, que es una de las versiones más usadas por los católicos. Segundo, les dice, no te hagas tampoco, ni la tengas porque la compraste o te la regalaron. Hay gente que no, que me la regalaron. Estamos tan arraigados a esos ídolos, a esas imágenes, que buscamos excusas por encima de lo que dice la palabra de Dios. Es que me la regalaron. Oh, es que me la encontré. Es que ahí estaba. Y otros dicen, no, yo la tengo ahí, pero sí, yo sé que a Dios no le agrada. Entonces dice la Biblia aquí, no tengas. No la tengas. Luego también dice el versículo, no te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que está en el cielo, ni en la tierra, y en el mar, en ninguna de esas esferas. O sea, que no es solamente ídolos o imágenes de Dios o de cualquier otro Dios, sino que tampoco de ángeles, ni de arcángeles, ni del mismo Satanás. De nada que esté en los cielos, ni de las estrellas, ni del sol, ni de la luna, ni de Venus, ni de Júpiter, porque todas esas cosas que he mencionado, la gente lo adoraba ya. Pero tampoco de lo que está en la tierra, de ningún hombre ni de ninguna mujer. Dios prohíbe, primer mandamiento dentro de los 10 mandamientos, que ni tengamos ni que lo hagamos imágenes, ni de San Pedro, ni de San Lucas, ni de Santo Tomás, ni la Santa Muerte, ni la Santa María, ni la Guadalupe, de ningún hombre o mujer o animal o figura, que no te hagas imagen, ídolos, ni tampoco lo tengas en tu casa, ni en la iglesia, ni en el cementerio, ni en ninguna parte. Y también otra cosa es que Dios prohíbe también allí esos versículos que leímos de Éxodo 20 del 2 al 6. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto. ¿Qué es inclinarse? Arrodillarse, bajar la cabeza, hacer reverencia, ya sea física, pero también espiritual. Si la palabra de Dios dice aquí, la Biblia, Dios habla hoy, que usan los católicos, dice que no te inclines delante de imágenes, ni de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra, ni lo que está en el mar. Lo que está en los cielos, hablamos de seres espirituales, que no nos hagamos imágenes ni ídolos de ellos. De lo que está en la tierra, habla de hombres, de animales. ¿Por qué entonces hay imágenes, ídolos de San Pedro, de San Lucas, Santo Tomás, todos los santos? De San José, de la Virgen María o la Virgen de Guadalupe. Y cuando habla del mar, habla obviamente de criaturas del mar que ya también los hombres habían comenzado a adorar.
¿por qué entonces, si Dios prohíbe que le rindamos culto, que nos inclinemos, que le oremos, que le pidamos, que tan solamente que nos dirijamos a esos ídolos, a esas imágenes? Dios lo prohíbe de manera literal. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Usted sabe por qué razón? Que Dios allí mismo también dio la razón del por qué Él prohíbe esto. Dice el versículo 2. Porque Dios es un Dios celoso. Y yo creo que la palabra celoso no tenemos que definirla. Si tú estás casado, tú no quieres que tu esposa ande por ahí con otro hombre, ¿verdad? Si tú estás casada, tú no quieres que tu esposo ande por ahí con otras mujeres, ¿verdad que no? Porque delante de Dios, el uno le pertenece al otro, no a nadie más. Y tú no vas a compartir tu esposo, tu esposa, tus hijos con nadie. Es tuyo. Igual Dios es celoso con nosotros. ¿Por qué? Porque al principio, en el versículo 2, Él dice: porque yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto cuando estabas esclavo, cuando eras esclavo. O sea, en otras palabras, dice: yo me pongo celoso porque ustedes son míos. Y fui yo que los saqué de tierra de esclavitud, los liberté. Les di nombre. Tengo un derecho sobre ustedes. Me pertenecen y me pongo celoso cuando pones delante de mí a otros dioses, esculturas, estatuas, cuadros, collares, cadenas, crucifijo, santos, todas las formas y manifestaciones de dioses. Dios se pone celoso. Es como que tú le estás siendo infiel a Dios. ¿Cómo que no? Le estás siendo infiel a Dios, o le estamos siendo infiel a nuestro Dios. Un Dios celoso. ¿Qué tan celoso Dios es? Bueno, allí en los versículos que leímos de Éxodo 20, del 2 al 6, dice que tan celoso se pone Dios que Él llega a castigar hasta la primera, segunda y tercera generación de los que practican idolatría. En la versión que leímos de la Biblia, Dios habla hoy, decía que Él castiga a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Oiga hasta dónde Dios se enoja. El celo de Dios llega a castigar hasta la tercera generación de una familia, de una persona que se dedica a adorar imágenes, a poner otros dioses delante de Dios, de cualquier tipo que fuere, ya sea un palo, un ángel, una estatua, un crucifijo, sea lo que sea, porque Él lo prohíbe. Porque eso es ponerle competencia a Dios. Imagínese que usted que usted tenga una empresa, y en esa empresa usted tenga 1000 empleados, y usted le pague fielmente a esos 1000 empleados su salario o su pago por hora. Pero esos trabajadores, inmediatamente usted le paga, se van a la competencia a trabajar allá y no trabajan en su empresa. Usted le paga, pero ellos van y trabajan en otra empresa. ¿Usted cree que eso está bien? ¿Cómo te sentirías tú? Te están siendo desleal, te están siendo infiel. Pues eso es lo que Dios está diciendo aquí. Me pongo celoso porque eso es infidelidad. Fui yo que te saqué, fui yo que te libré, fui yo que te escogí. Por lo tanto, tú me perteneces, y por eso me pongo celoso cuando pones cualquier cosa, cualquier persona o cualquier ídolo o imagen delante de mí.
En esta noche yo quiero hacerte algunas preguntas ya para concluir. La primera pregunta es, si tú fuiste creado para adorar, ¿a quién estás adorando? ¿Estás tú adorando al verdadero Dios o a dioses falsos que te han enseñado? Si Dios prohíbe en su palabra, esa Biblia que lees tú, amigo católico, prohíbe los ídolos y los idólatras, no solamente tenerlo, sino también hacerlo e inclinarse a ellos. Si Dios lo prohíbe en su palabra, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Estás tú buscando satisfacer una religión, cumplir con lo que manda una religión o cumplir con lo que dice Dios en su palabra? La máxima autoridad en una iglesia cristiana, si se llama cristiana, es la Biblia, no el pastor, no el sacerdote, no el papa, es la Biblia. La máxima autoridad a la cual nosotros debemos obedecer. Esa es la voluntad expresada de Dios. Y también tengo algunas preguntas para los hermanos de Ministerios Cristo es el Fundamento y cualquier hermano que esté mirando esta primera estudio bíblico, esta introducción a la idolatría. Y son estas preguntas que te voy a repetir, te voy a hacer el próximo viernes, a ver si haces la tarea. Primera pregunta es, ¿por qué los seres humanos adoran? ¿Por qué los seres humanos, aunque no conozcan a Dios, aunque nunca le han hablado de Dios, por qué adoran? El sol, la luna, un río, un animal. ¿Por qué tiene esa necesidad de adorar? La segunda pregunta, ¿por qué Dios prohíbe la idolatría? Según los versículos que acabamos de leer en Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 6. Y última pregunta, diga una cita bíblica donde Dios prohíbe los ídolos y la idolatría. Así que el próximo viernes vamos a repasar esas preguntas. En este momento yo quisiera dar una invitación a cualquier amigo que está envuelto de esto de la idolatría, que está confundido. Nosotros consideramos un gran privilegio, un gran honor, el poder ser de bendición para tu vida. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, Micresef TV en YouTube o Ministerios Cristo es el Fundamento en Facebook. También aparece en nuestra dirección allí, en sus pantallas de nuestra congregación donde asistimos. El próximo viernes, con la ayuda de Dios, estaremos